Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes a la semana del 31 de enero al 4 de febrero. Recuerden que esta es la segunda parte de la secuencia Todos somos escritores, por lo tanto debemos de tener en cuenta los elementos que vimos la semana pasada, lo que son la estructura de los cuentos, el inicio, el desarrollo, el desenlace, sus personajes principales y secundarios, cuáles son sus características de cada uno de ellos y también tener en cuenta los escenarios o lugares donde se va a desarrollar su historia. Vamos a iniciar esta parte en la página 69. Esto es tiempo de leer. Recuerden que todas las semanas realizamos actividades que tienen que ver con la lectura y es importante que ustedes la realicen. El trabajo de la página 69 tiene que ver con la lectura de la historia de Ana y Simón. Después de realizar esta lectura que viene en esta parte, vamos a ir contestando cada una de las actividades que nos plantean en esta página. Es importante que ustedes las hagan. Pueden contestar aquí en el libro o pueden contestar en su cuaderno, pero es importante que ustedes lo realicen porque esto les sirve para reflexionar, para analizar lo que leen, ver su comprensión lectora y cuáles son sus ideas a partir de lo que están leyendo. Bueno, vamos a centrarnos en los trabajos de la página 70 y 71. Aquí iniciamos con a escribir tu historia, la sesión número 10. Dice, es momento de que inicies la escritura de tu narración con las ideas que ya tienes. Entonces vamos a iniciar con la primera versión de su cuento. Dice, antes de empezar a escribir, revisa tu organizador gráfico de la página 65 y evalúa lo que has escrito sobre los personajes y espacios. Escribe en tu cuaderno la primera versión de tu historia. Para comenzarla, considera las frases que has leído y escrito acerca de cómo iniciar una narración. Tal vez se te ha ocurrido alguna otra. Usa la que más te guste. En la sesión 11, ¿cómo hablan mis personajes? Ahora que tienes una primera versión de tu historia, es momento de revisar los diálogos que van a tener los personajes. Esa primera versión de su historia no quiere decir que ya está hecho su cuento, no, es la primera versión. Esto nos sirve para analizar lo que están haciendo hasta este momento. Es importante realizar esta parte de la sesión 11 porque es cómo vamos a ir mejorando los diálogos que hemos escrito. Dice, observa este fragmento del cuento de Jacobo. Eres alto como los adultos, pero juegas a la pelota como un bebé. Eres un bebé, le dijo Jacobo, a pesar de que había observado en él a un fantástico compañero con el que jugar a la pelota. Inciso A marca los verbos con los que podría sustituir la expresión que está resaltada con negritas en el fragmento anterior. Le dijo, ¿no? Aquí hay algunas palabras con las que podemos sustituir. Exclamó, aprendió, cantó, supo, le gritó, susurró. Podemos marcar lo de exclamó y le gritó para sustituir esa frase de le dijo, ¿no? Ahora escribe en tu cuaderno ese mismo fragmento usando cada uno de los verbos que marcaste. ¿Okay? Vamos a hacerlo en el cuaderno. Después nos dice que en parejas comenten si notan algún cambio en el significado de la oración. Recuerden que cada vez que en las actividades, en las indicaciones, nos diga que comentemos con el maestro, que comentemos con los compañeros, esto lo vamos a hacer en casita, entonces lo tenemos que comentar con mamá, con papá o con la persona que nos esté ayudando con nuestras actividades allá en casa. Dice, piensa en un posible diálogo que tendrían los personajes de tu historia y anótalo aquí en la página 71, ¿no? Aquí ya vamos a empezar con los primeros diálogos de su historia. Personaje 1 y personaje 2, ¿no?
Aquí podemos poner un diálogo entre el personaje principal y un personaje secundario, o sea, una mamá, un papá, un amigo, un hermano, dependiendo los personajes que ustedes tengan contemplados para su historia. Identifica los verbos que usaste en tus diálogos y emplea sinónimos para evitar repeticiones. Puedes apoyarte en los que aparecen en el inciso A de la actividad 1. Recuerden que las palabras que son sinónimas son aquellos que significan lo mismo, ¿no? Como por ejemplo, economizar es lo mismo que ahorrar, abundante es lo mismo que mucho, la dicha es lo mismo que la alegría. Estas palabras que le estoy mencionando son sinónimos. En la sesión número 12 vamos a ver el tiempo de los verbos, que es muy importante esta parte. Dice, número 1, en parejas respondan lo siguiente. ¿Cómo pueden reconocer los verbos conjugados en copretérito? Recuerden que el copretérito es el pretérito imperfecto, es decir, que expresa una acción pasada mientras se está desarrollando. No tiene una duración, tiene una duración prolongada, ¿no? Por ejemplo, la terminación puede ser aba o ia, dependiendo el tipo de verbo que utilicemos. Si son verbos que terminan en ar, como el verbo estar, el copretérito es estaba. Si los verbos terminan en ir o er, tiene que ser la terminación ia. Por ejemplo, abrir, el copretérito es habría, o comer es comía. Bueno, por acá nos dicen la actividad número 2, observen las siguientes oraciones, después realicen lo que se indica. Jacobo estuvo triste y Jacobo estaba triste. Estuvo es pretérito y estaba es copretérito. Entonces, fíjense muy bien cuál de los dos tipos de verbos vamos a utilizar, si va a ser en pretérito o si va a ser en copretérito. Pero sin duda alguna tienen que utilizar esos dos tipos de tiempos verbales para escribir su cuento. Comenten qué diferencias de significado encuentran entre las oraciones, compartan su respuesta con el resto de las parejas y aclaren posibles dudas con su maestro y anoten su conclusión en el cuaderno. Fíjense muy bien la explicación que nos da en esta parte. Los verbos en tiempo pretérito nombran una acción que ocurrió en el pasado solo una vez. Por ejemplo, cantó en la mañana. Los verbos en tiempo copretérito nombran una acción que ocurrió durante tiempo prolongado o que ocurría frecuentemente. Por ejemplo, cantaba cada mañana. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar a las páginas 72 y 73. Se comenten algunas frases que conozcan con las que suelen empezar los cuentos que han leído o escuchado. Todos los cuentos inician érase una vez o había una vez, ¿no? Anota la frase con la que iniciará tu historia. Ordena en la tabla cada una de las siguientes frases usadas en las narraciones en la columna que le corresponde. Hay frases para iniciar, frases para ordenar momentos y frases para finalizar. Por ejemplo, la frase de había una vez, esas son frases para iniciar. Entonces lo voy a colocar en esta parte. La frase inmediatamente, esa es una frase para ordenar momentos. Entonces lo voy a colocar en esta columna. Y la frase finalmente se utiliza para finalizar los cuentos. Entonces lo voy a colocar en esta parte. De esa misma manera ustedes van a acomodar las demás palabras que tenemos aquí. En el inciso A dice, escribe en tu cuaderno una frase más de cada tipo, ¿okay? Para iniciar, para ordenar y para finalizar. Al narrar tu historia, también puedes apoyarte en otras frases que se usan para señalar relaciones de causa-consecuencia. Debido a qué, por eso. Estas frases las encontramos en esta parte y nos sirven para señalar relaciones de causa y consecuencia.
Otras frases son por consiguiente, por esta razón, de ahí que, por lo tanto, de modo que, por este motivo. Son frases de causa, consecuencia que nos van a servir para escribir nuestro cuento. En la sesión número 13, a pulir nuestras historias, nos dice que en parejas vamos a intercambiar la primera versión de sus historias, comenten sus opiniones sobre ellas, revisen de forma individual la primera versión de su pareja y completen la siguiente tabla. Esto lo vamos a hacer con apoyo de mamá o de papá con esta tabla que tenemos en esta parte. Después de hacer la revisión, realizamos lo que nos pide la actividad número 2 y número 3 y continuamos en la página 74 y 75. Aquí nos dan las instrucciones cómo vamos a terminar nuestro relato, nuestra historia, nuestro cuento. Tenemos que tomar en cuenta las tablas que nos dan en este lado. Dice, lee los aspectos de la siguiente tabla y marca la casilla que consideres que corresponda con tu aprendizaje en esta secuencia. Después nos dice, en parejas completen la siguiente tabla y ahora pide ayuda a tu maestro para verificar tus avances. Entonces vamos a pedirle apoyo a nuestra mamá, a nuestro papá. ¿Okay? Recuerden que todas estas actividades nos van a servir para ir modificando, ampliando, quitando, mejorando nuestro cuento. Y vamos a finalizar con las actividades de tiempo de leer en la sesión número 15 que tenemos en la página 76 y 77. Y en nuestro libro de lectura vamos a leer ese cuento que tenemos ahí, Yo escucho los cantos. Pues muy bien, mis estimados alumnos, esta fue la explicación para realizar la segunda parte de la secuencia que estamos revisando. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en clases presenciales.